4. Edad moderna. Telar. Es una máquina utilizada para fabricar tejidos con hilo u otras fibras, entrelazando dos conjuntos de hilos dispuestos en ángulo recto. Los hilos longitudinales se llaman urdimbre, y los hilos transversales se denominan trama. El proceso básico de tejido es pasar los hilos de la urdimbre alternadamente por encima y por debajo de los hilos de la trama. Las materias primas utilizadas en este tipo de tejidos van desde las fibras animales, como la lana, el moher, el pelo de camello, de conejo, de alpaca o de vicuña y la seda, hasta fibras vegetales como el algodón o fibras de madera o de follaje como el lino, el cáñamo, el yute y el ramio. Este es un elemento que gracias a su evolución hoy se sigue utilizando para la fabricación en masa de ropa. Uno de los beneficios que podemos encontrar con respecto al telar, es que se puede producir más en menor costo y tiempo, pero al utilizarse este elemento, ha dejado de lado a muchas personas que realizaban este trabajo manualmente y que hoy en día no pueden competir con tanta tecnología. Barómetro. Es un instrumento para medir la presión atmosférica, es decir, la fuerza por unidad de superficie ejercida por el peso de la atmósfera. No solo pone en evidencia la presión del aire, sino que permite refutar uno de los prejuicios más arraigados del pensamiento clásico, la imposibilidad del vacío. El barómetro de mercurio consiste en un tubo de vidrio, cerrado por la parte superior, lleno de mercurio y sumergido en una cubeta con el mismo líquido. La presión atmosférica que actúa sobre la cubeta mantiene el nivel del mercurio en el tubo, equilibrando su peso, de modo que la altura alcanzada es tanto mayor cuanto mayor sea la presión atmosférica en el momento de efectuar la medición. Lo que contribuyó con los acontecimientos fundamentales de la física moderna. Podemos encontrar diferentes tipos de barómetros, y ellos son: el barómetro aneroide, también denominado metálico, se fundamenta en la deformación elástica que experimenta, bajo la acción de la presión atmosférica, una caja metálica plana y de paredes delgadas en la que se ha hecho el vacío. La deformación elástica se transmite a una aguja que se desplaza en una escala graduada. El barómetro de Bourdon consiste en un tubo flexible, cerrado y curvado en forma de herradura, en cuyo interior reina el vacío. Las variaciones de presión del aire modifican la curvatura del tubo y estas modificaciones se registran en una escala. El barómetro registrador o barógrafo está formado por varias cápsulas aneroides que mueven una aguja inscriptora que registra de forma continuada, sobre un cilindro de papel móvil, los valores de la presión atmosférica durante un periodo de tiempo. 18. Termómetro. Es un instrumento empleado para medir la temperatura. El termómetro más utilizado es el de mercurio, formado por un capilar de vidrio de diámetro uniforme comunicado por un extremo con una ampolla llena de mercurio. El conjunto está sellado para mantener un vacío parcial en el capilar. Cuando la temperatura aumenta, el mercurio se dilata y asciende por el capilar. La temperatura puede leerse en una escala situada junto al capilar. 19. Hay varios tipos de dispositivos que se utilizan como termómetros. El requisito fundamental es que empleen una propiedad fácil de medir que cambie de forma marcada y predecible al variar la temperatura. En otras palabras, un cambio de 2 grados en la temperatura debe provocar una variación en la propiedad termométrica 2 veces mayor que un cambio de 1 grado, un cambio de 3 grados una variación 3 veces mayor, y así sucesivamente. Otro sistema para medir temperaturas, empleado sobre todo en termostatos, se basa en la expansión térmica diferencial de 2 tiras o discos fabricados con metales distintos y unidos por los extremos o soldados entre sí. La resistencia eléctrica de un conductor o un semiconductor aumenta cuando se incrementa su temperatura. Para un termistor dado, a cada temperatura corresponde una resistencia eléctrica diferente. La resistencia puede medirse mediante un galvanómetro, lo que permite hallar la temperatura. Para medir temperaturas entre -50 y 150 indicador ordinal masculino C se utilizan diferentes termistores fabricados con óxidos de níquel, manganeso o cobalto. Para temperaturas más altas se emplean termistores fabricados con otros metales o aleaciones, platino.
Los termistores y termopares, que se utilizan para lograr las mediciones precisas, tienen a menudo elementos sensores de solo 1 o 2 centímetros de longitud, lo que les permite responder con rapidez a los cambios de la temperatura y los hace ideales para muchas aplicaciones en biología e ingeniería. Este elemento fue difundido a nivel mundial, ya que es indispensable para el uso químico, medicinal y de otras índoles, ya que al permitir conocer la temperatura exacta de los elementos medidos, se puede realizar un diagnóstico preciso de los mismos. Gramófono. Es instrumento electromecánico para reproducir sonido a partir de un disco de vinilo donde se ha grabado un surco en espiral con pequeños realces en ambas caras. Los realces encierran registros musicales o de cualquier otro tipo. El gramófono consta de 4 componentes básicos: el plato giratorio, el brazo, la aguja y el amplificador, aun cuando este último no siempre iba incorporado en el instrumento. Los modelos más modernos recibieron el nombre de tocadiscos. El plato giratorio es una plataforma plana y circular sobre la que se coloca el disco. Un motor eléctrico hace girar el plato a velocidad constante, normalmente 33, 45 o 78 revoluciones por minuto, RPM. El brazo es una barra con una aguja en su extremo libre. Al moverse la aguja por el surco ondulado del disco giratorio, se producen vibraciones que se transforman en los correspondientes impulsos eléctricos mediante la cápsula fonocaptora del brazo. Estos impulsos se conducen a través de cables conductores a un amplificador electrónico y posteriormente a uno o varios altavoces. El primer fonógrafo grababa sonido en un cilindro que luego hacía girar contra una aguja. Esta subía y bajaba en los surcos del cilindro, produciendo vibraciones que se amplificaban en una bocina cónica. Debido al movimiento vertical de la aguja, este método de grabación se denominó proceso de registro en profundidad. Edison concibió el fonógrafo sobre todo como máquina de dictado para las oficinas. Sin embargo, con la invención del fonógrafo de disco plano o gramófono, el instrumento comenzó a utilizarse para recoger la voz de los grandes cantantes e intérpretes de la época. El gramófono reproducía discos a 78 RPM y la aguja se movía lateralmente, de un lado a otro, en un surco de profundidad constante. Al igual que los gramófonos de cilindro, reproducía sonido con una aguja cuyas vibraciones mecánicas se amplificaban con una bocina cónica. La mayoría de los gramófonos, por otra parte, estaban accionados por motores de muelle y había que darles cuerda. Los discos estaban hechos de baquelita y se rompían fácilmente. A pesar de tales limitaciones, el gramófono alcanzó rápida popularidad en los Estados Unidos, sobre todo merced a la fabricación de una vasta colección de piezas musicales registradas por compañías de grabación americanas y europeas. Dichas compañías dieron cabida a los cantantes más afamados de Europa y Estados Unidos, como el tenor dramático italiano Enrico Caruso. En Europa también se fabricaron diversos tipos de gramófonos. En Francia se construyó un modelo en el que la aguja se desplazaba por el disco desde el centro hacia el exterior, en sentido inverso al normal, mientras el disco giraba a 90 RPM. Esta máquina era capaz de producir un sonido de excepcional calidad para la época. Los fabricantes suizos de cajas de música se especializaron en la producción de pequeños gramófonos portátiles. El inmenso éxito del gramófono desembocó en la exigencia de un mejor sonido. Hacia 1920, el anticuado ingenio mecánico comenzó a sustituirse por la grabación y reproducción eléctrica, en la que las vibraciones de la aguja se amplificaban mediante elementos electromagnéticos en lugar de la bocina. Sin embargo, se siguió utilizando el disco de 78 RPM hasta la aparición del primer disco de larga duración en 1948. Durante los años de la posguerra, la evolución del tocadiscos de alta fidelidad, (HiFi), y el sonido estereofónico supusieron un gran avance en la grabación y reproducción de sonido. 20. Se puede considerar al gramófono como la anticipación de la radio, elemento muy difundido en la actualidad. Telégrafo. La telegrafía fue el principal medio para las comunicaciones a distancia,
impulsando la transmisión de datos y de noticias de todo tipo, especialmente las financiera y económica, para el desarrollo de un país. Es un sistema de comunicación que está basado en un equipo eléctrico capaz de emitir y recibir señales según un código de impulsos eléctricos. Luego surgió el telégrafo óptico, se mantuvo como único medio de comunicación a distancia y más tarde un sistema telegráfico eléctrico, que transmitía señales consistentes en impulsos largos y cortos. Otro es el de Hughes, que era alfabético, y luego surgió el telégrafo de Breguet, que se empleó en los ferrocarriles durante el siglo XX. El nacimiento del teléfono fue fortuito, aunque su desarrollo fue lento, y se produjo cuando se estaba trabajando en el desarrollo de un nuevo sistema de transmisión de telegramas a través de un único hilo mediante vibradores, en el que los transmisores reproducían las palabras que pronunciaban. Al aumentar el número de abonados se hizo necesario otro tipo de alimentación eléctrica, por esto, se introdujeron los magnetos, que dieron lugar a los teléfonos de batería local. Más tarde surgió una rueda giratoria con 10 dígitos que enviaba al equipo automático una señal con tantos impulsos como la cifra marcada, y luego se reemplazó la rueda giratoria por botones eléctricos que cumplían la misma función, pero con más rapidez, por lo cual tuvo mayor aceptación y las comunicaciones se hicieron más rápidas y eficaces. En la actualidad, podemos encontrar a los teléfonos celulares, que funcionan a través de microondas, y la ventaja que poseen es que el usuario puede estar en cualquier lugar sin necesidad de un cable telefónica. Esto le significó al ser humano la eliminación de barreras en cuanto a distancia se trate, acercando así la integración y unificación, como también la rápida comunicación y mensaje entre ellos. 21. Locomotora. La locomotora es un vehículo autopropulsado que es utilizado en vías férreas o ferrocarriles para impulsar o arrastrar otros tipos de unidades rodantes. Están diseñadas para el transporte de pasajeros o de carga. La primera locomotora estaba diseñada con 4 ruedas motrices. Su éxito demostró que se podía obtener suficiente tracción sin utilizar ni ruedas ni cadena dentada. La locomotora emitía el vapor en el conducto de humo de la caldera del motor, lo que proporcionaba impulso de corriente para el fuego de la caldera, y se empleó en locomotoras a vapor posteriores. Entre las locomotoras más importantes desarrolladas en el siglo XX se encuentran las locomotoras eléctricas y las locomotoras diésel eléctricas. Luego surgieron diseños de máquinas que aprovechan el uso de turbocargadores, y después de la Guerra Mundial, una investigación ayudó al desarrollo de locomotoras de turbina eléctricas, es decir, utilizaban una caldera para producir el vapor. Últimamente se está empleando el tren bala, que es uno de los más rápidos y se está utilizando en Europa. Microscopio. Es instrumentos que se utilizan para obtener una imagen aumentada de objetos minúsculos o detalles muy pequeños de los mismos. El tipo de microscopio más utilizado es el microscopio óptico, que se sirve de la luz visible para crear una imagen aumentada del objeto, pero, por lo general, se utilizan microscopios compuestos, que disponen de varias lentes con las que se consiguen aumentos mayores. Gracias a la utilidad de este eficaz elemento, los científicos han podido lograr, a través de la investigación, extraer y descifrar algunos elementos de la vida diaria y así poder tener avances científicos referidos a diferentes ámbitos de la ciencia, ya sean de la medicina, química, biología y otros, para obtener una mejor vida. 5. Edad contemporánea. Bolígrafo o lapicera. Los antecedentes del bolígrafo datan desde los primeros siglos, en los cuales se utilizaba presionando una varilla de 3 o 4 caras sobre barro blando que luego se cocía. Este elemento a través del tiempo fue evolucionando hasta que surgió el bolígrafo, que reemplazó a la pluma estilográfica. En la actualidad nos encontramos con el bolígrafo, que utiliza una tinta un poco espesa, y rotuladores que, a diferencia de sus antecesores, este utiliza tintes como fluido de escritura, con una gama muy amplia de colores, que no se consiguen en las lapiceras. La punta puede tener diferentes formas y tamaños, y está construida de fibras naturales o artificiales, impregnadas de un tinte y va sujeta al cilindro del elemento. Por otro lado está el lápiz,
que es uno de los utensilios más difundidos para escrituras endebles y que se pueden borrar con facilidad. Su interior está formado por una mezcla de grafito y arcilla, que ésta introduce entre dos trozos de madera de cedro. El portaminas está formado por una barrita cilíndrica de mina insertada en un cilindro metálico o plástico y empujado por un émbolo que al girar va expulsando la punta de la mina. Estos elementos, tanto la lapicera, como el lápiz, el rotulador, el portaminas y otros de similar utilidad son de empleados a nivel universal, ya que son económicos, fácil de usar y prácticamente no tienen limitaciones. La bicicleta. Es un medio de transporte que en sus orígenes consistía de un bastidor de madera al que se añadían las ruedas, sin manillar y el asiento era una almohadilla en el bastidor, se propulsaba y dirigía impulsando los pies contra el suelo. Pero a través del tiempo este fue evolucionando hasta llegar a la actualidad, cambiaron las viejas grandes ruedas, por dos del mismo tamaño y los pedales estaban conectados por una cadena a la rueda de atrás, tiene un manillar movible y otros elementos más. Desde hace pocos años, a la bicicleta le han incrementado varias velocidades, frenos de manos y otros elementos útiles para un mejor funcionamiento, y así poder ser utilizada para diferentes estilos, como todoterreno, ciclismo de carretera y olímpico. La contaminación atmosférica, la importancia dada a la forma física, y el bien que hace practicar este deporte ha incrementado el interés hacia la bicicleta. En muchas ciudades se establecieron carriles para bicicleta y rutas de ciclistas propias en las aumentaron su popularidad. Además es un medio de transporte que está al alcance de muchos, ya que es práctico, económico y fácil de usar, aunque no es muy veloz. La motocicleta o moto. Es un vehículo de dos ruedas, parecido a una bicicleta, impulsado por un motor de gasolina montado entre ellas. Tienen un cambio de 3 a 5 velocidades y suelen tener una cadena que enlaza el motor y la rueda de atrás, arranque, frenos, sillín. Las motocicletas se usan mucho por su tamaño compacto, facilidad de maniobra, capacidad de aceleración y bajo mantenimiento. Sin embargo, pueden ser peligrosas. No son tan visibles como los automóviles y ofrecen a sus pasajeros poca protección en caso de accidente. En un intento de reducir los daños y las víctimas de los motoristas. Las motos se usan para el esparcimiento, el transporte y las carreras. Las utilizan también las fuerzas policiales y militares en todo el mundo, por su facilidad de maniobra. 22. Vehículo automotor. Es cualquier vehículo mecánico autopropulsado diseñado para su uso en carreteras. Este término engloba a los autos, camiones, colectivos, etc., así como ciertos vehículos especializados de uso industrial y militar. Los componentes principales de un automóvil: el chasis y sobre la carrocería. El vehículo posee lubricación y refrigeración. También tiene un equipo eléctrico, carburación, el encendido, el embrague, la caja de cambios, un diferencial, la suspensión, dirección y frenos. El neumático, es decir una llanta de goma, forma parte de la rueda que se encuentra en el vehículo, tiene sus orígenes en la fabricación de tubos de caucho o hule que se inflaban con aire, para aplicar a las ruedas de los vehículos. Pero luego se inventó un neumático para bicicletas desmontable en caso de pinchazo. Los neumáticos tienen diferentes ámbitos para su aplicación, ya sean en las bicicletas, coches de caballos, automóviles y aviones. El motor es uno de los componentes fundamentales del vehículo, y es quien proporciona energía mecánica para mover el vehículo. Hay de diferentes tipos, entre los que encontramos el motor de gasolina y el motor diésel, pero también hay nuevos tipos de motores, como los motores de explosión convencionales, los motores eléctricos, el motor de turbina continua, el motor Stirling y el motor de vapor, además del motor rotativo Wankel. Además de poder ser empleado en los vehículos, también se los puede utilizar en diferentes elementos, de transporte o de otra utilidad. Los importantes avances en la tecnología han permitido fabricar automóviles eléctricos capaces de desarrollar velocidades considerables, limpios y silenciosos, ideales para el tráfico urbano. La existencia de este transporte, fue un gran avance en la sociedad,
ya que es utilizado por aquellas personas que pueden llegar a adquirirlo por su costoso precio. Es eficaz, ya que acorta los tiempos, pero tiene una serie de limitaciones, ya que la seguridad de los conductores está prácticamente ausente. Internet. Es la interconexión de redes informáticas que permite a las computadoras conectadas comunicarse directamente. El término suele referirse a una interconexión en particular, de carácter planetario y abierto al público, que conecta redes informáticas de organismos oficiales, educativos, empresariales y particulares. Permite compartir información entre computadoras, leer e interpretar ficheros de ordenadores remotos, intercambiar datos en forma de textos, gráficos, sonidos y vídeos, además de vínculos con otros ficheros. Aunque Internet todavía está en sus comienzos de aplicación en todo el mundo, ha cambiado maravillosamente el mundo en que vivimos, eliminando las barreras del tiempo y la distancia y permitiendo a la gente compartir información y trabajar en colaboración. El avance seguirá a un ritmo cada vez más rápido y el contenido disponible crecerá rápidamente, lo que hará más fácil encontrar cualquier información en el ciberespacio. El crecimiento del espacio virtual ha hecho que se planteen importantes cuestiones relativas a la censura. El aumento de las páginas de web que contenían textos y gráficos en los que se deshonraba a una minoría, se fomentaba el racismo o se exponía material pornográfico, y esto llevó a que los proveedores de Internet cumplieran algunos requisitos. Fotografía. La fotografía es un procedimiento por el que se consiguen imágenes permanentes sobre superficies sensibilizadas por medio de la acción fotoquímica de la luz o de otras formas de energía radiante. En la sociedad actual la fotografía tiene un papel importante como medio de información, como instrumento de la ciencia y la tecnología, como una forma de arte y una afición popular. Es imprescindible para algunos negocios como la industria, la publicidad, el periodismo gráfico y en otras. En el siglo XIX era del dominio exclusivo de unos pocos profesionales, ya que se requerían grandes cámaras y placas fotográficas de cristal. Sin embargo, durante las primeras décadas del siglo XX, con la introducción de la película y la cámara portátil, esta se puso al alcance del público en general. Esta evolución se ha producido de manera paralela a la de las técnicas y tecnologías del cinematógrafo. La tecnología está empezando a eliminar las conexiones existentes entre la fotografía y otros sistemas de reproducción de imágenes. La digitalización de imágenes fotográficas ha cambiado a la fotografía profesional al crearse una especialidad conocida como tratamiento de la imagen, que hace posible la manipulación de la imagen fotográfica a través de unos programas especiales. Avión o aeroplano. El avión es una aeronave más pesada que el aire, por lo general propulsada por medios mecánicos y sustentada por alas fijas como consecuencia de la acción dinámica de la corriente de aire que incide sobre su superficie. El avión en la actualidad es utilizado para el transporte de mercadería, de pasajeros, para el uso militar o uso particular, y este se puede utilizarse para viajes de larga, mediana y corta distancia. Este transporte tuvo una gran aceptación en la sociedad, de quienes lo pueden utilizar, ya que el costo del pasaje no está al alcance de todos. Acorta las distancias, ya que el viaje se puede realizar en menor tiempo, que si viajamos en otro tipo de transporte atmosféricas de todo el mundo. Helicóptero. Aparato más pesado que el aire que no se eleva utilizando alas fijas como las de los aeroplanos convencionales, sino mediante uno o varios rotores motorizados que giran alrededor de un eje vertical situado sobre el fuselaje. Los helicópteros pueden elevarse y descender verticalmente, permanecer en una posición determinada y moverse hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. El helicóptero tiene la capacidad de volar lentamente y estacionarse en el aire. Esto ayudó a que el hombre pudiera buscar y rescatar de personas perdidas, sobre todo en el mar y en la montaña, y también se utiliza para el transporte de pasajeros. Submarino. Es una nave diseñada para operar bajo el agua. El submarino moderno es un espacio seco, cuyo casco está soldado y tiene forma cilíndrica con los extremos convexos.
Tiene una cámara interior llamada casco presurizado, diseñado para soportar las inmensas presiones de las grandes profundidades oceánicas. Esta ocupa casi todo el espacio. Este transporte es utilizado generalmente para la guerra submarina entre países, pero también se lo utiliza para la exploración de mundo submarino, y así poder lograr mayor información de las especies acuáticas. Cohete. El término general que se aplica a cualquier dispositivo propulsado a reacción por la expulsión de los gases generados en una cámara de combustión. El motor de un cohete es autocontenido y resulta el único adecuado para propulsar vuelos dirigidos al espacio exterior. Su utilidad es especialmente para la exploración del mundo exterior, es decir, para conocer lo que se encuentra en el espacio exterior. En la actualidad, junto con los cohetes y las naves espaciales, el hombre ha podido conocer la Luna y poder obtener imágenes más cercanas de Marte y otros planetas que se encuentran en este mismo sistema solar. Plásticos. Son materiales polímeros orgánicos que forman a los plásticos, es decir, que pueden deformarse hasta conseguir una forma deseada por medio de extrusión, moldeo o hilado. Las moléculas pueden ser de origen natural, por ejemplo la celulosa, la cera y el caucho, hule, natural, o sintéticas, como el polietileno y el nylon. La utilización de este elemento a nivel mundial, se puede considerar que ha reemplazado a algunas funciones de algunos elementos metales, como los juguetes, los electrodomésticos, y muchos otros elementos más. La utilización excesiva de este material ha producido un tema de preocupación en la sociedad, es decir, estamos hablando de los problemas medioambientales. El método más práctico para solucionar este problema es el reciclaje, que se utiliza, por ejemplo, con las botellas de bebidas gaseosas. En este caso, el reciclaje es un proceso bastante sencillo. Se están desarrollando soluciones más complejas para el tratamiento de los plásticos mezclados de la basura, que constituyen una parte muy visible, si bien relativamente pequeña, de los residuos sólidos. Biotecnología. La biotecnología tiene un aprovechamiento y modificaciones de los seres vivos, para fines humanos, es tan antigua como cualquier rama fundamentales de la tecnología. La regulación de la procreación ha sido sin duda usada desde épocas remotas, tanto en animales como en plantas, para poder lograr gran variedades de frutos más deliciosos y rendidores. Las manipulaciones con las técnicas actuales de ingeniería genética sobre el genoma humano tiende a la erradicación de ciertas enfermedades que se originan en algún defecto hereditario, cuyo origen es un defecto a nivel del ADN. Este fin es indudablemente loable, pero resulta evidente para la ingeniería genética aplicada a nuestra especie. Abre cajas cerradas, 23. Láser. Es un dispositivo que crea un intenso rayo de luz, llamado rayo láser. Este rayo es monocromático y todas las ondas están en fases. Dentro de este se encuentra el material adecuado, que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Los átomos de este material son estimulados por energía, ya sea en forma de luz o electricidad. Esto hace que emita luz, que determina que otros átomos liberen luz de la misma longitud de onda. La longitud de onda y el color del rayo láser depende del material original. Los usos que se le dan al láser pueden ser funcionamientos de CD, lectura del código de barra, estos frecuentemente son de color rojo y de baja frecuencia. También se los utiliza para la fabricación de ciertos elementos, para realizar cortes precisos, y además se los utiliza para la medicina, en operaciones delicadas, y estos son de alta frecuencia. Computadora. La computadora es un dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas realizando cálculos sobre los datos numéricos, o bien compilando y correlacionando otros tipos de información. Toda la sociedad utiliza estas máquinas, en distintos tipos y tamaños, para el almacenamiento y manipulación de datos. En la actualidad se utilizan dos tipos principales de ordenadores: los analógicos y los digitales, es decir, ordenadores combinados. Las computadoras poseen un hardware, una CPU, unidad central de proceso, dispositivos de entrada, dispositivos de almacenamiento,
dispositivos de salida, sistemas operativos y también posee una programación. La computadora posee un microprocesador, circuito electrónico que actúa como unidad central de proceso de un ordenador, proporcionando el control de las operaciones de cálculo, memoria, ya que el microprocesador no es capaz por sí solo de alojar la gran cantidad de memoria necesaria para almacenar instrucciones. En ellas se pueden utilizar CD-ROM, estándar de almacenamiento de archivos informáticos en disco compacto. Se caracteriza por ser de solo lectura. Radio. La palabra radio hace referencia a las comunicaciones a través de ondas de radio, que son parte del espectro electromagnético. Además se denomina a esta al medio de comunicación a través del cual se emite música y palabras desde las estaciones de radio, por medio de ondas que son recibidas por aparatos receptores. Las ondas de radio no transportan información, estas viajan a través del aire y rebotan en una capa de la atmósfera llamada ionosfera, o son retransmitidas por un satélite. El proceso por el cual se la forma a las ondas se denomina modulación. Para que las señales de radio de diferentes transmisores no interfieran con otras, son enviadas utilizando ondas transmisoras con diferentes frecuencias. La radio entretiene, informa, es persuasiva, permite la conexión entre personas y es práctica, se puede hacer cosas mientras se está escuchando. Es un elemento que está prácticamente al alcance de todos ya que es económica y fácil de utilizar. El cine. La cinematografía sin duda se le puede ver como la primera forma de medio audiovisual. Se puede definir al cine como a la proyección de imágenes en movimiento sobre una superficie plana o pantalla, mediante un aparato denominado cinematógrafo. Dentro de la evolución del cine podemos mencionar a muchos hombres que contribuyeron a forjar un mundo inmenso dentro de la cinematografía. Su evolución se dio junto con los grandes descubrimientos de la humanidad. Al principio los recursos para su concepción y realización fueron muy deficientes, ya que las cámaras y materiales fílmicos eran difíciles de fabricar, operar y revelar, e incluso presentaban problemas durante la proyección. En sus inicios el cine se filmaba en blanco y negro y sin sonido, por lo que se conoce a esa época como la del cine mudo. Se podía leer al final de cada escena un letrero o subtítulo en el que se daba una pequeña o escasa referencia del diálogo o acción realizada, siendo las escenas exageradas en la mayoría de los casos, ya que se hacía uso y a veces abuso de la mímica y pantomima para dar mayor énfasis a la representación. Al hablar de cine, no podemos dejar de mencionar a la fotografía fija, ya que es considerada como la madre del cine, ya que los avances que se dieron partieron de los principios de la fotografía. Esta fue la cuna de las imágenes en movimiento, porque la secuencia cinematográfica no es más que la suma de fotografías, fotogramas, las que al verse en secuencia dan origen a las imágenes en movimiento. Gracias al mundo del cine, los cineastas pudieron plasmar ideas del pasado, e ideas futuristas, dejando que la sociedad conozca la magia del cine, reproduciendo su imaginación e ideas. Televisión. La televisión es el proceso de transmitir imágenes y sonidos a distancia, con la ventaja de apreciar las escenas y sucesos al mismo tiempo del lugar donde acontecen. La función que cumple la televisión es entretener, dar noticias de actualidad, información general y deportes. Las señales de televisión terrestres son emitidas desde transmisores y que son detectados por antenas que se hallan en los techos de las casas. También se encuentra la señal satelital, donde la señal baja desde un satélite artificial ubicado en órbita hasta pequeñas antenas con formas de discos. Actualmente se sigue avanzado en los descubrimientos y perfeccionamientos dentro del campo de la televisión y su transmisión, siendo una realidad los sistemas digitales, lo que ha permitido una calidad de transmisión y eficiencia nunca antes vista. A través de la televisión el hombre ha podido obtener conocimientos de diferentes temas, informarse sobre lo que ocurre en todo el mundo, etc. Aunque corre con las desventajas de que la información que recibe haya sido editada o modificada obteniendo así la falsedad de la verdad. Satélite artificial. Son los objetos puestos en órbita alrededor de la Tierra con gran variedad de fines científicos,
tecnológicos y militares. En la actualidad hay satélites artificiales de comunicaciones, navegación, militares, meteorológicos, de estudio de recursos terrestres y científicos. Estos últimos se utilizan para estudiar la alta atmósfera, el firmamento, o para probar alguna ley física. Esto sirvió al hombre en la navegación, para la localización de hielos y trazado de corrientes oceánicas, además, proporcionan datos a las estaciones meteorológicas de la Tierra, para la predicción de las condiciones. 6. Conclusión. Al finalizar con el trabajo, podemos llegar a la conclusión de que la tecnología ha cambiado la vida y forma de vivir de los seres humanos. Se puede decir que los conocimientos e ideas han sido plasmados en instrumentos tan elementales, ya sean como los elementos de caza y recolección, como otros que el hombre ha ideado y diseñado para su propia utilidad y aprovechamiento. Con respecto a la prehistoria, podemos concluir con que el hombre creó a su medida y semejanza los elementos que le permitieron salir adelante y compartir el medio con los demás seres. Avanzando en el tiempo nos encontramos con la Edad Antigua, donde podemos observar que los elementos que el hombre ideó en esa época, son en su mayoría inventos elementales, que hoy en día, evolutivamente hablando, son indispensables. La etapa siguiente, la Edad Media, en ella se realizó inventos muy importantes, ya que el hombre pudo tener un avance significante en la escritura, y por lo tanto en la intelectualidad de toda la sociedad. Más tarde, en la Edad Moderna fue donde la comunicación a distancia comenzó a tener un auge más importante, debido a la invención del teléfono, que tuvo una aceptación considerable en la sociedad y en la vida del hombre. Por último, está la Edad Contemporánea, ella es la más actual, y es la que sufrió consecuencias de la revolución industrial, además es donde podemos encontrar los avances más significantes a nivel mundial, tales como el láser, el satélite artificial, en computación y otros que nos facilitan la vida cada día más. Gracias al avance de la tecnología, es decir, de la dedicación de innumerables personajes que han hecho historia en el ámbito de la tecnología, hoy en día disfrutamos de instrumentos que sin ellos parecería que no podemos subsistir. La tecnología hizo que las personas ganaran en control sobre la naturaleza y construyeran una existencia civilizada. Gracias a ello, incrementaron la producción de bienes materiales y de servicios y redujeron la cantidad de trabajo necesario para fabricar una gran serie de cosas. En el mundo industrial avanzado, las máquinas realizan la mayoría del trabajo en la agricultura y en muchas industrias, y los trabajadores producen más bienes que hace un siglo con menos horas de trabajo. Una buena parte de la población de los países industrializados tiene un mejor nivel de vida, mejor alimentación, vestimenta, alojamiento y una variedad de aparatos para el uso doméstico y el ocio. En la actualidad, muchas personas viven más y de forma más sana como resultado de la tecnología. No podemos dejar de lado los efectos negativos de este avance a nivel universal que el hombre ha podido lograr, ya que a través de lo ya mencionado, la máquina ha suplantado al hombre, y por esta razón hay mayor deserción laboral, produciendo que quienes no pueden acceder a esta tecnología actual, se queden excluidos de la sociedad.